ganas de esa conexión a esta hora de la mañana en la información, pero permítame, nos conectamos con Bogotá. Está con nosotros el concejal de Bogotá, André Forero, concejal de la bancada del Centro Democrático. Concejal, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, concejal, ¿qué pasa en Bogotá? ¿Qué sucedió el día de ayer? ¿Por qué estos desmanes? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Y la pregunta, ¿usted asistió a la plenaria del Consejo de Bogotá en Portal Américas? Carlos, pues mire, la verdad, yo no quise asistir a la plenaria. Usted sabe que hago parte de un partido político que genera odios y amores. Y realmente, pues quienes están protestando, pues no son precisamente aquellos que son más afines a mi partido, y me pareció una provocación innecesaria asistir. De hecho, cuando nos registramos, porque fue una sesión semipresencial, es decir, se podía atender también desde un dispositivo electrónico, cuando nosotros nos presentamos, pues fuimos objeto de abucheos. Entonces, por esa razón, yo pues lo que hice fue evitar provocaciones y confrontaciones innecesarias, porque sabíamos que estaba siendo organizado por un determinado sector político del Consejo de Bogotá. Y lo que vimos ayer, Carlos, pues es desconcertante. Vemos que la alcaldesa sale en la mañana a anunciar una serie de acciones a propósito de los abusos que se están presentando en la ciudad, pero pues ella parece olvidarse de los derechos de los demás ciudadanos. Vimos lo que pasó durante prácticamente todo el día en la localidad de Usme, y al final del día, al final de la jornada, en las horas de la noche, vimos todo lo que pasó en el Portal de las Américas, precisamente donde había sesionado el Consejo hace 2 días. Y la verdad es que lo de ayer en el Portal de las Américas fue, obviamente, pues otra vez un calvario para las personas que habitan habitan las inmediaciones del portal. Y pues también vimos cómo trataron de le prendieron fuego, de hecho, a el supercade que está en ese lugar. Entonces, yo sí pienso que la alcaldesa tiene que entender que pues ella no es rogándole a los violentos que va a evitar que sigan cometiendo vandalismo, sino que ella tiene que entender que la Constitución le exige una serie de funciones, le otorga una serie de funciones, entre las cuales está la de ser la jefe de policía, como decía ella en campaña. Realmente lo que dice la Constitución es que ella es la primera autoridad de policía en la ciudad, y pues la vimos ayer brillando por su ausencia. O sea, estuvo en la mañana muy activa con el tema de las denuncias que va a adelantar. Por ejemplo, además se contradijo, a mi juicio, o cambió un poco la historia sobre el tema de los helicópteros, en particular el helicóptero que aterrizó en el Portal de las Américas hace ya unos días, donde pues en su momento la alcaldesa lo justificó porque pues habían sacado personas, miembros de la policía que estaban heridas, y hoy pues ya básicamente dice que es una violación del derecho internacional humanitario. Entonces, pues al margen de esos cambios de opinión tan frecuentes en ella, pues después durante el resto de la jornada la vimos completamente desaparecida. Y si ella está pensando en que vamos a hacer un ejercicio de reactivación económica en la ciudad, porque ella ha planteado que va a abrir todos los sectores a partir del 8 de junio, pues la verdad ella lo primero que tiene que garantizar es el restablecimiento del orden público. Así es. Concejal André Forero, yo sé que usted nos entiende. Regáleme minuto 30 para pasar la información del departamento de Caldas. No se me vaya a ir, porque si no, José Luis y Luz Mari no me perdonan, porque es usted un punto específico en la información del día de hoy del CIA. Regáleme minuto 30, no se me vaya a ir. Luz Mari Guerra, por favor, Claro que usted. sí, no hay problema. Listo, gracias, concejal. Luz Mari Guerra, abra plaza usted con Alto Voltaje Radio en Manizales rápidamente. No estoy acelerando el tema, sino simplemente démosle paso a la información de Manizales, Luz Mari. Pues a las 9:01 tenemos las noticias desde la bella ciudad de Manizales. Yo le digo la bella villa, con un delicioso café. Nos tomamos una taza de café que llega cargado con todas las noticias de Manizales del Alma. Juan Carlos, muy buenos días. Juan Carlos, abra su micrófono, por favor, si es tan amable.
Manizales. A ver, Juan Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, por acá, pues ya llevo la tercera puchada de café. ¿Qué café, por Dios, mi adorada Luz Mari, tan ansiado, ¿cierto? Sí. Pero yo pensé que era exclusividad de mía, ¿no? El cambio por parte de Luz Mari, pero yo veo que se va para Buenos Aires también y es el cambio, pero bueno, allá no le dan cafecito porque sabemos darle por acá en la capital del departamento de Caldas. ¿Qué más tengo para contarle? Bueno, no, antes de comenzar, pues darle gracias a Dios porque cada mañana estoy aquí precisamente como para hacer lo que más me gusta, al lado de esta niña tan linda, hombre, con Luz Mari. Y es llegar como a ese punto de entregar las noticias a nuestros oyentes. Es un punto, además, que se va volviendo sensible de inspiración. Señor Galán de la radio. Señor Galán de la radio. Información rápida. Tenemos invitado en la mesa de trabajo. A ver si recibió el mensaje. Información de Manizales, señor Juan Carlos Muriel Trejos, por favor. Pero tenemos audio también, ¿cierto? ¿Estamos bien de audio? Está bien de audio, de café, de compañía, de todo. Información, señor. Lo que no estamos muy bien es de tiempo, por lo que veo. Listo. Dirección Territorial de Salud de Caldas reportó al día de ayer, 26 de mayo, 508 nuevos casos de coronavirus, 341 recuperados y 7 fallecidos. Los casos positivos están distribuidos de la siguiente manera. Aguada 5, Anserma 5, Belalcázar 2, Chinchiná 20, La Dorada 6, La Merced 1, Manizales 346, Marquetalia 1, Neira 10, Norcasia 2, Pácora 5, Río Sucio 4, Risaralda 2, Salamina 1, Sábana 2, Supía 1, Victoria 2, Villa María 89, Viterbo 4. Los 7 fallecidos son 5 en Manizales, 1 en Pácora y 1 en Aranzazu. El departamento tiene 67.724 casos confirmados, 63.831 recuperados y 1.431 fallecidos. En la actualidad hay 2.125 casos activos, de los cuales 1.868 se recuperan en casa y 156 en UCI. Más noticias. Ayer, las autoridades hallaron un cuerpo sin vida de un hombre en la parte baja de la cancha de los Arrayanes, en la capital del departamento, cercanías del sector de La Fuente. De acuerdo con las primeras informaciones, sería un joven que fue reportado como desaparecido desde el 5 de mayo, pero falta la confirmación de medicina legal. Y mucha atención que los comités departamentales de cafeteros de Quindío, Risaralda y Caldas, representantes de la institucionalidad cafetera en el eje cafetero y responsables de más de 15% de la producción cafetera nacional, manifestaron una enorme preocupación con motivo de los continuos bloqueos del corredor vial Cartago-Buenaventura, que vienen generando un retraso en la comercialización interna y la exportación cafetera del país, así como un desabastecimiento de los insumos, en especial los fertilizantes, que son fundamentales para la producción de café, repercutiendo directamente en la economía de más de 60.000 familias de la región y más de 500.000 en Colombia. Y al cierre, con un acto simbólico, Caldas se vistió la noche anterior de esperanza en la velatón que realizó la gobernación y a la que se sumaron decenas de caldenses desde sus municipios, y quienes también encendieron una luz por la paz y la reconciliación. Líderes de distintas confesiones religiosas, representantes de diferentes sectores y funcionarios de la administración departamental encendieron sus velas y rodearon el mapa de Colombia, elaborado con flores sobre la Plaza de Bolívar de Manizales. Llegamos al final. Lo que sí no podemos dejar por alto es este brindis, mi adorada Luz Mari, por la paz, por el amor, por la vida. Usted que es la guerrera de la información y de la vida. Chao, chao. Santo Dios. Concejal, usted verá y entenderá cuál es el dinamismo del periodismo del CIA. Hay una conexión rara y especial ahí entre Manizales y Bogotá, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Juan Carlos Muriel Trejos, Alto Voltaje Radio en la ciudad de Manizales, la emisora que cubre el departamento de Caldas a esta hora con la información. Muchas gracias, Juanito Muriel. 9 de la mañana, 6 minutos. Don José Luis Ramírez Morales le escucha el concejal de Bogotá, Andrés Forero, de la bancada del Centro Democrático en el Cabildo Distrital. José Luis. Sí, bueno, muy rápidamente con los buenos días para no demorar al concejal. Estoy de acuerdo con lo planteado y expresado por él en este momento. Quisiera simplemente decirle
que en una jugada ayer magistral ella pide disculpas, dice que la disculpen, que vino cambiada, que renovada, pero rápidamente aprovecha la primera oportunidad, le rapa al gobierno nacional la entrega del informe de derechos humanos y se lo entrega rápidamente a una entidad de derechos humanos que funciona en Colombia. Entonces, en una estrategia poco amigable, poco solidaria, poco seria frente al problema que se está viviendo, aprovecha la coyuntura, salta, le rapa al gobierno nacional el informe que tiene que presentar a las comisiones de derechos internacionales, defensoras de derechos humanos, y aprovecha la oportunidad y ¡pah! Sale ella pegándole otra bofetada al gobierno nacional. Dos, yo no sé usted qué piensa, doctor, de Vivanco, José Miguel Vivanco, como asistente de ella, como la persona de confianza a quien se le deposita toda la credibilidad en cuanto al informe de derechos humanos, y a un señor Carlos Negret. Yo no sé qué tipo de independencia, hasta dónde podrán alcanzar estas autoridades que se han autonombrado como defensoras de derechos humanos. Pues José Luis, varias cosas. En primer lugar, pues ya hemos visto que la señora vicepresidente desde Washington, desde Estados Unidos, no sé si está en Washington en este momento, pero creo que sí, desde Estados Unidos, en el ejercicio diplomático que está adelantando la canciller vicepresidente, pues básicamente ya dijo que está dispuesta y que Colombia siempre ha estado dispuesto a recibir una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que eso pues depende ya básicamente de la comisión, a ver cuándo se va a adelantar esta visita. Por otro lado, pues usted tiene razón, pero además vuelvo a insistir en que lo que llama la atención de la alcaldesa es ese cambio de discurso. No puede ser que ella salga y legitime y justifique el aterrizaje del helicóptero de la policía en el portal de Transmilenio un día después de ocurrido, y ahora prácticamente 20 días después, cuando ve que quizá en términos de opinión pública eso le puede generar algunos réditos políticos, pues entonces sale a decir que ella nunca fue autorizada y que eso constituye una violación del derecho internacional humanitario. A mí ese tipo de variaciones de la alcaldesa me llaman la atención y creo que le restan muchísima credibilidad. En el caso incluso, o sea, y creo que pierde credibilidad con todos los sectores políticos, porque por un lado, pues deja disconformes a los sectores que podríamos decir que están más interesados en que se mantenga en alto el nombre de las Fuerzas Armadas y de la policía, y por otro, por aquellos que están enfatizando y haciendo pues una promoción en contra de las Fuerzas Armadas y de policía. Entonces ahí yo creo que ella está jugando un juego, creo que lo decía usted antes, donde trata de quedar bien con todo el mundo y creo yo que termina quedando mal con todos. Y a propósito de las personas que nombró, pues ella está en libertad de nombrar las personas que considere. Lamentablemente, pues no conozco muy bien el palmarés, mejor dicho, sé que el señor Negret fue pues defensor del pueblo y yo creo que tiene buenas credenciales en principio, y en el caso del doctor Vivanco de Human Rights Watch, pues básicamente lo que uno también esperaría es que así como se ha pronunciado sobre los abusos de la fuerza pública, se pronunciara también contra los abusos de los manifestantes contra la fuerza pública. Hay que recordar que principiando todas estas jornadas de manifestaciones y de bloqueos, hubo un asesinato contra un capitán de la policía, el capitán Solano, en Soacha, donde vimos cómo lo apuñalaron, y pues no hemos visto un pronunciamiento pues de Human Rights Watch a propósito de eso. Tampoco vimos que se pronunciara sobre lo que pasó con Cristian Beltrán, Cristian Calderón, perdón, que era este miembro del ESMAD, a los que estos manifestantes pacíficos que dicen algunos insisten en tratar de cobijar con el nombre de marcha pacífica todo, y no, yo pienso que sí se tiene que garantizar y se tiene que respetar la marcha pacífica, pero pues hay unas cosas que no son pacíficas, y tirarle una bomba incendiaria a un miembro de la policía en la cara, sencillamente eso no es pacífico, y tampoco hemos visto un pronunciamiento de Human Rights Watch sobre ese tipo de hechos. Entonces, esperamos que ahora que está en Bogotá y que va a estar haciéndose cargo de lo que ocurrió en la ciudad y ha ocurrido y ha seguido ocurriendo, pues ojalá sea un poco más equilibrado y no solamente esté denunciando sobre parte de la realidad.
Ahí está el concejal de Bogotá, Andrés Forero, a esta hora en diálogo con el CIA. Luz Mari Guerra Restrepo, le escucha el concejal Andrés Forero. Concejal, con los buenos días, ¿la sirve o sirvió este encuentro que hubo allí desde el portal de las Américas, aunque ustedes estuvieron vía internet y por la situación que usted mismo manifiesta, que no son bienvenidos por representar al Centro Democrático, pero ¿qué podemos decir? Sí servirá esto porque los jóvenes, no sé, es que parece que hubiera un teléfono roto entre el gobierno nacional, el gobierno distrital y la misma ciudadanía. Lo que uno se pregunta es, porque el presidente, digamos, ya uno dice, caramba, venga, hablemos, Sí, digamos, busquemos una solución ya, es que el país está pidiendo, nosotros pedimos que haya perdón, que, bueno, venga, sentémonos, el diálogo luego no es realmente lo que necesitamos los colombianos, porque ya, digamos, la otra orilla, la gente que le toca caminar, la gente que le, digamos, no, estas situaciones ya queremos ver una solución tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital. Mari, bueno, varias cosas. No es que no fuéramos bienvenidos, que eso pues yo he ido a muchos auditorios adversos en mi vida. Sencillamente me parecía que era innecesario ejercer una provocación en vista de que nosotros ni siquiera íbamos a poder hablar. Yo no tengo ningún inconveniente cuando tengo que ir a defender determinadas posiciones en asistir, a pesar de que eso pueda generar pues ciertas molestias pero en este caso yo no podía hablar, me parecía que lo que tenía que hacer era mejor evitar una provocación y oír lo que iba a decir la ciudadanía. Usted me dice si sirvió, pues la verdad, Luz Mary, yo lo que estuve viendo a través de la sesión pues fue, pues realmente hubo mucha gente que habló, había mucha gente afín a un determinado sector político y cuando residentes intentaron tomar la palabra, diciendo que no iban a tomar partido por ninguno de los dos bandos, por decirlo en su forma coloquial, y estaba diciendo que después de las 6 de la tarde los habitantes del sector se sienten secuestrados, estas son palabras del señor, pues básicamente no lo dejaron continuar, lo abucharon, los Mari, y él no pudo terminar su intervención porque pues parece que no era lo que algunos querían que él dijera. Entonces, eso, por ejemplo, me parece inaceptable. También me parece inaceptable, ustedes saben lo crítico que yo soy con la alcaldesa Claudia López, pero yo creo que uno no debe atacarla por su orientación sexual. Hubo una serie de ataques homofóbicos por parte de una de las personas que tomó el micrófono y la verdad es que nadie de los que estaba ya presentes, en particular la presidenta del consejo, pues lo reconvino. Eso a mí no me parece que esté bien. No sé si ustedes se acuerdan que hace ya unos meses, por algo muchísimo menos agresivo que lo que hizo el señor el pasado martes, pues hubo un escándalo nacional, que porque esa persona le había dicho a la alcaldesa determinadas cosas, que no sé qué, y no había sido tan ofensivo como lo fue el señor el día martes, y no pasó nada. Y la verdad, Mary, yo pues que estuve atento a la sesión, estuve atento a las intervenciones, no identifiqué realmente unos planteamientos y unas propuestas concretas que pues permitan pues plantear que se debe adelantar un diálogo que vaya a facilitar pues la terminación de este calvario que viven día a día, noche a noche, los habitantes del sector. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo, por ejemplo, que se desmonte el SMAT. Y la verdad yo no pienso que esa pueda ser, no puede ser algo que vaya a aceptar la alcaldesa ni el presidente de la República. El SMAT se requiere cuando pues hay una serie de disturbios que afecten la vida, honra y bienes de los colombianos. Vimos lo que pasó ayer, por ejemplo, en el Portal Américas, precisamente, donde forzaron la entrada al Supercade, rompieron los vidrios, incendiaron parte del edificio. Y pues yo no entiendo entonces estas personas cómo pretenden que garanticemos la seguridad de esos espacios públicos si es que ellos pretenden que se desmantele y que se desmonte el SMAT. Entonces yo no veo unas propuestas concretas de parte de ellos, Luz Mari, y yo sí lamento mucho que haya sectores políticos, empezando además por la presidenta del Consejo, que estén romantizando lo que está pasando en el sector del Portal de las Américas, buscando y proponiendo que se le cambie el nombre a Disque Portal de la Resistencia. Entonces, a mí eso me parece que en lugar de
ayudar a que se desescale, dando los derechos de todos los demás cierta legitimidad y termina prolongando esta situación de desorden público que se vive noche a noche. Es que no solamente es ella, es Heidi Sánchez, que a uno le duele en el alma, pero no aceptan la otra parte. Y eso es preocupante desde el Consejo. Si fueron elegidos estas personas por bogotanos o por personas que vivimos en la capital de la República, realmente le duele a uno que no vean la parte de las personas que tienen que salir a trabajar y no reconozcan lo que está sucediendo también con la policía, las afectaciones. Pero mira, además una cosa, Luz Mari, o sea, algo que yo he visto y que además no solamente fue algo que se oyó en medio de las voces que intervinieron en el Portal de las Américas el pasado martes, sino que es una constante en las encuestas, es que una de las grandes preocupaciones que tienen hoy los colombianos y los bogotanos es el tema del desempleo. Y con todo esto que está sucediendo, con estos bloqueos continuos, con el desabastecimiento, con la escasez que se está generando, pues lo que está sucediendo es que se están terminando de cerrar algunas empresas. Muchas empresas, indiscriminados en el caso de Bogotá, de la alcaldesa Claudia López, etcétera, etcétera. Pero había algunas que habían logrado sobrevivir a punta de esfuerzo, a punta de un gran sacrificio, habían logrado sobrevivir. Pero pues a las que no cerró el coronavirus, pues ahora vemos con preocupación que las está cerrando este paro nacional prolongado, que ya lleva prácticamente un mes, y que en lugar de propiciar la generación de más empleo, de más riqueza que se pueda distribuir, ojalá de manera más equitativa, lo que estamos viendo es que se está destruyendo empresas, se está destruyendo empleo, y al final del día todos vamos a salir perdiendo, Luz Mari. Es que lo triste de todo esto es que nadie gana. Este no es un juego en el que unos pierdan y otros ganen. No, aquí estamos perdiendo todos realmente, porque se está destruyendo el aparato productivo de la ciudad. Y mire, la alcaldesa, que había sido tan perseguidora y tan estigmatizadora del aparato productivo de la ciudad, pues finalmente en estos últimos 2-3 días tuvo que reconocer que por más subsidios que ella entregue, nunca va a ser suficiente para sustituir la generación de empleo del aparato productivo de la ciudad. Eso a pesar de, insisto, de la forma en que lo estigmatizó, lo persiguió y la forma en que lo cerró arbitrariamente en muchos casos, pero pues bueno, ya es un avance que ella lo reconozca. El problema es que si siguen manteniendo estos paros, si se siguen manteniendo pues estos bloqueos, pues lo triste es que al final vamos a terminar todos en una situación peor en la que estábamos antes de iniciado el paro. Y yo sé que hay algunos sectores políticos interesados en hacer política con esto, pero lo único que les puedo decir a ellos es que entiendan que esto es un despropósito y que si incluso ellos llegan a gobernar en las elecciones, llegan a ganar las elecciones del próximo año, lamentablemente pues va a haber más pobreza, va a haber más violencia, va a haber más desempleo y ellos van a terminar gobernando sobre las ruinas y las cenizas de la República. 9 de la mañana, 19 minutos, pues le agradecemos al concejal de Bogotá, Andrés Forero, su presencia en el CIA. Lo cierro rápidamente con este trino del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Los extremos políticos justifican desde un extremo la pérdida de un ojo y desde el otro el extremo la violencia contra policías. Esa incapacidad de reconocer que todos somos colombianos, que todos tenemos derechos humanos, van a sepultar a esta sociedad. Ahí están los trinos. Y por no destacarle también, porque nos vamos a alargar aquí un buen rato, concejal, esta mañana también trino el secretario de Gobierno, como dijo John Didier temprano, lavándose las manos y echándole la culpa al gobierno nacional. Creo que nos falta cada quien asumir la responsabilidad. Bogotá en Bogotá, el gobierno nacional en lo nacional, el gobierno local en lo local, porque le decíamos también a la alcaldesa de Usme hace un rato que si se había perdido el control, ella dice que no se perdió el control ayer en la situación en la localidad Quinta de Usme, pero tuvimos más de 8 horas de confrontación total allí en este sector de Yomasa. Concejal Andrés Forero, un abrazo a la distancia y gracias por atender al CIA. Así es, venga, y déjeme Carlos, Sí, adelante, concejal. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un saludo. No, adelante, un cierre muy pequeño, mire, yo creo que usted tiene razón, seguramente el gobierno nacional tiene mucho por hacer y tendrá responsabilidad en todo lo que está pasando, pero el gobierno distrital no puede estar lavándose las manos constantemente. Yo creo que lavarse las manos es para combatir el coronavirus, no para gobernar una ciudad. Y no puede ser que el secretario de gobierno y la alcaldesa de la ciudad, a propósito de los actos de violencia que se estaban viviendo el día de ayer, en lugar de ejercer sus funciones,
como les corresponde, como primera autoridad, en el caso de la alcaldesa de policía de la ciudad, pues básicamente se dediquen a rogar por Twitter que por favor dejen de destruir el patrimonio público y privado. Y mire, y lo último, Carlos, yo sé que pudo haber sido desafortunada la expresión que utilizó la senadora Paola Holguín, pero si uno revisa lo que ella dijo, ella no se estaba refiriendo al caso concreto del joven que lamentablemente perdió el ojo, sino que básicamente estaba buscando, como decía Luz Mari, que en este caso todas las víctimas sean tenidas en cuenta. Las víctimas del abuso policial, naturalmente, pero también los policías que han sido víctimas de esta violencia fratricida. Entonces, esa claridad, más allá de la desafortunada utilización de esa, pues usted sabe que es una frase coloquial que utilizamos muchas veces aquí en Colombia, creo que fue desafortunada por el momento que se estaba viviendo en la discusión del Congreso, pero sé que no había ninguna mala fe de parte de la senadora. Muchas gracias, concejal Andrés Forero. Como siempre, un abrazo a la distancia y gracias por atender al CIA, Sistema Informativo de las Américas. Nos vemos, saludos, gracias. Credibilidad. www.elciaradio.com 9:22.